Isaías 32:15. Vamos a leer desde ahí. Recuerda que estamos en esta serie que se llama El efecto de la justicia y vamos a seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Vamos a leer, dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Dice, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad. ¿Para cuándo? Para siempre. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Lo que hemos venido hablando estos días es que no importa lo que tú hubieras vivido antes, el sistema de justicia se ocupa de retribuir o compensar o regresarte todo lo que te había sido quitado. Es más, el mismo diablo va a tener que pagar con creces lo que un día te quitó, ¿de acuerdo? Y hablábamos también que cada promesa de parte de Dios a través de Jesucristo y su obra consumada son nuestro refugio ante cada situación. Cuando tú estás pasando por circunstancias, apodérate de las promesas. La palabra de Dios prevalece y permanece ante cualquier situación, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a hablar que también esta justicia lo que viene a hacer es que tú vivas reposadamente, vivas seguro, vivas bien y hablando en tu vida personal. Dios quiere que la verdad disfrutes en cada área de tu vida y que las cosas que fueron, aún las decisiones que hubieras podido tomar, los errores que se cometieron, el día de hoy ya no te estén deteniendo, ¿de acuerdo? Sino que tú estés caminando y estés disfrutando de las cosas que Dios preparó desde la eternidad para contigo. Eso es de lo que está hablando Isaías en esta cita. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 3, versículo 10. Hablando de justicia, este término de justicia viene de una raíz hebrea que significa, que es el vocablo tzedaka, la pronunciación puede variar un poquito, pero dice que es derecho, rectitud, equidad, honradez. Eso es justicia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces nosotros habíamos aprendido que nosotros teníamos que esforzarnos para alcanzar un cierto estatus o siquiera obtener algo de parte de Dios? Y cuando vienes a la palabra de Dios, te das cuenta que no tiene nada que ver con eso, porque no se trata de lo que tú y yo podamos hacer con esfuerzo humano, sino de creer en lo que otro hizo por ti. ¿Quién es ese alguien? La persona más maravillosa que es Jesucristo. Amén. Entonces, no es por mérito, sino es por la gracia de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 10, fíjate lo que dice, en la tierra no había un justo, no. Romanos 3, 10. Dice que en la tierra no había, como está escrito, no hay justo ni qué, ni a un uno. Entonces en la tierra no había justos. Jesús no vino por justos, Jesús vino por pecadores. Tú y yo éramos pecadores, pero ahora por la gracia de Dios, ¿qué somos? Justos. Dile al que tienes a un lado, eres justo. Y ahora dítelo tú mismo, soy justo. Soy justo por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Mira, quiero que leamos una escritura que confirma lo que Jesús hizo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Fíjate lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez, ¿por qué? Por los pecados. Jesús ya murió por los pecados. Jesús se ocupó de ese problema llamado pecado. ¿Desde cuándo el pecado empezó a operar en la tierra? Pues desde que Adán decidió ahora sí que ir en contra de lo que Dios había establecido, y a causa de la transgresión, pues la muerte entró a todos los hombres. Y la escritura en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces esa deuda que tú y yo teníamos, y ojo con esto, el que tú y yo tuviéramos esa deuda no significa que tú hubieras cometido pecado, simplemente tu esencia ya era pecado. A lo mejor tú conociste a Adán hasta que viniste y leíste la Biblia, ¿sí o no? No lo conocías, no te sentaste en un café y te pusiste a platicar con él. Tú lo conociste hasta que fuiste a las escrituras y te diste que esa persona tomó una decisión y eso trajo consecuencias, pero no solo para su vida, sino para toda la humanidad. Entonces, el ser pecador no era por lo que habías hecho, sino por la esencia que ya traías desde que habías nacido. Entonces esa deuda no podía ser cubierta por ningún ser humano. ¿Por qué? Porque dice que no había un justo ni aún uno, pero la deuda de pecado exigía muerte. Entonces tenía que morir alguien por esos pecados. Entonces, si leemos esta escritura de 1 de Pedro 3:18, dice,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En espíritu. Entonces, hoy se trata que una persona es declarada justa cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador. Desde el día que tú naciste de nuevo, tú has sido declarado justo. Y no es por méritos, es por la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, ahora, quiero que me acompañes a Génesis, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 25. Vamos a ver cómo el hombre se movía antes de que el pecado entrara en la tierra. Fíjate, dice que ellos estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no ¿qué? No se avergonzaban. Ay, Cristo. Dice que no se avergonzaban. Ahora, subraya esto. La vergüenza no es algo que te corresponda. Dice que ellos estaban desnudos, pero no significa que no estuvieran cubiertos de algo. Ellos estaban cubiertos de la gloria misma de Dios. Sus vestiduras eran vestiduras de justicia. Cuando los animales o la creación los veía, haz de cuenta que veían la misma imagen de Dios en ellos. Lo mismo. Pero una vez que el pecado entró, fíjate lo que sucedió, dice en el capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Si ellos vieron algo diferente, quiere decir que lo que primero los cubría en ese momento ya no estaba. Adán veía a su esposa y veía la gloria de Dios. La mujer veía a su esposa y veía la gloria de Dios. A su Adán y veía la gloria. Entonces, de repente sucede algo y ya no se percibe eso, pero ven algo contrario. Porque el pecado, haz de cuenta que ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, pierden la imagen de Dios y adquieren otra imagen. ¿Qué imagen adquirieron? La misma imagen de Satanás. Entonces lo que sus ojos estaban viendo era algo torcido, era algo contrario, era algo horrible. Es como si tú vieras la peor película de terror. Yo no sé si ustedes son de la generación que vieron El Payaso Eso. Oh, esa película, y ahora la quieren volver a hacer. Yo no la veo. O sea, de veras traumatizó a toda una generación. Pues así haz de cuenta que cuando Adán vio otra vez a su mujer sin las vestiduras de justicia, vio algo contrario. Y eso provocó una emoción diferente. Fíjate lo que hicieron. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? ¿Cuántas veces el ser humano lo que ha hecho es que cuando comete un error quiere buscar su propia justicia? Quiere tapar sus errores, quiere él mismo querer solucionar las cosas, y la verdad es que no se puede, no se puede. Tiene que ser algo diferente, algo superior. Es más, tú hoy estás cubierto con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es la misma vida de Jesús en ti. ¿De acuerdo? Entonces fíjate lo que hicieron. Dice que se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Dice que al principio ellos no se avergonzaban, pero quiere decir que cuando perdieron esa imagen, se avergonzaron. ¿Cuántas veces se comete un error y lo que te da es hasta vergüenza o lo que sea, una sensación contraria? El Satanás viene a condenarte y lo que busca es que tú te escondas y te alejes de la única persona que te puede resolver esa situación. Eso fue lo que sucedió con Adán. La regó. Pero ¿sabes qué tuvo que hacer en lugar de irse a esconder? Ir con Dios y decirle: Señor, yo sé que tú eres Dios Todopoderoso y puedes resolver esta situación. ¿Pero qué generó la vergüenza? Que él se escondiera y se alejara. Se alejara. Eso es lo que provoca el enemigo. Por eso es un especialista, Satanás, en usar tu pasado, tus errores, para detener tu caminar. Y ahí es donde tú, como hijo de Dios, tienes que ponerle un alto y darle a conocer que ya no tiene parte ni suerte en tu vida, y que tú mismo puedes callarlo al nombre de Jesús, y no tiene por qué estarte recordando tus errores, porque Jesucristo, a través de su obra consumada, ha cubierto todos tus pecados, no solo los pasados, sino los presentes y los futuros. La sangre de Cristo tiene la capacidad
de quitar todo lo que estorbaba. Jesús, cuando Juan el Bautista lo reconoció, dijo: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Yo no sé cuál haya sido el error más feo que hayas cometido, o aún si ayer lo hubieras cometido, o hoy. Pero sobre todas las cosas está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, que es la misma persona de Jesucristo, es el poder para destruir el pecado y para que no te esté estancando más. Porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios que quiere que disfrutes una vida plena. En el libro de Hechos narra en una ocasión que dice que la gente se maravillaba de los milagros que hacían los apóstoles, y los apóstoles pues empezaron a fluir en liberación y en todo eso, y a unas personas se les ocurrió y le dijeron a un endemoniado, le dijeron: te conjuro por el que predica Pablo, el que predica Pedro. Entonces el demonio ahí les contesta y les dice: a ver, vamos viendo algo. Yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Pedro, sé quién es Jesucristo, pero ¿tú quién eres? ¿Qué nos enseña ese pasaje? Que los mismos demonios saben quién eres. Aquí la pregunta es: ¿sabes quién eres en Cristo Jesús? ¿Sabes quién eres? Porque los demonios huyen al nombre de Jesús, y el nombre de Jesús solamente responde a los hijos de Dios. ¿Por qué Satanás busca que no hables palabra? Porque él sabe que un momento que lo hables ya se le acaba su chamba. Ya. Entonces por eso es tan importante saber quiénes somos. Lo que hoy somos no es por nuestro esfuerzo, lo que hoy somos es por la fe en Jesucristo. Y entre más te apoderes de lo que Jesús es, entonces te vas a estar desarrollando en esa imagen. No se trata de que te esfuerces, los cambios de conducta no son por habilidad humana, se trata de lo que Jesús, la gracia misma, hace en nosotros. Amén. Fíjense, quiero que leamos esta escritura. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 10, versículo 3. Fíjate lo que dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia ¿de quién? ¿Qué quiso hacer Adán? Cubrirse. Él quiso hacer delantales, cubrirse. ¿Cuántas veces tú quieres cubrir tus errores con tus propias fuerzas? Y en realidad lo único que queda es que quedan ahí sin solución. Lo que viene a ser Jesús, lo que hace la gracia, es perfeccionar esa área débil y que eso ya no te esté estorbando. O sea, Dios no te hace vivir con los problemas, Dios te quita esa condición. Eso es lo que hace Él. Fíjate lo que sigue diciendo: porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Di conmigo: el fin de la ley es Cristo. Entonces, ya no se trata de lo que tú y yo podamos hacer, se trata de creer en lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Entre más lo conozcas, más te vas a estar desarrollando en ese principio. Ahora, quiero que sigamos leyendo ahí. Fíjate, dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hay gente que quiere justificarse a través de sus actos, pero la justicia de Dios no se obtiene de esa manera. La justicia de Dios se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Bríncate por favor al 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Tu creencia determina dónde vas a pasar la eternidad. ¿Has creído en Jesucristo? Vas a pasar la eternidad en el cielo. ¿Rechazaron a Jesucristo? ¿Dónde van a pasar? En el infierno. La gente no se va al cielo o al infierno porque hizo mal o hizo bien. La gente se va al cielo porque creyó en Jesucristo. Amén. Ahora, fíjate lo que dice en el 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Y quiero que subrayes el versículo 11, dice: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será. Entonces hoy la vergüenza no nos pertenece. Satanás no puede humillarte, no puede avergonzarte. Porque está escrito que aquel que ha decidido a creer en Él jamás será avergonzado. Jamás. Si estás pasando por una situación, deja que la gracia perfeccione esa área débil. Y te vas a dar cuenta cómo el poder de Dios va a ser manifiesto ante esa situación. Y vas a poder testificar un día de lo que Dios te libró. Porque Dios te libra de cualquier situación. Ahí mismo en Romanos, vamos a leer en el capítulo 6, por favor. Versículo 6.
cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, naciste de nuevo. Y hay una promesa que aquí está descrita, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. En ti no hay dos naturalezas. Tu viejo hombre, ¿dónde está? Crucificado. Ya no la veas como tuya. Tienes que verla en el lugar correcto. Está en la cruz. Tus errores, tus defectos, tus dagas, malas decisiones, todo está crucificado en la cruz. Fíjate lo que dice en Colosenses, acompáñame allá. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Fíjate lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Por eso Satanás te saca el pasado. Pero aquí es donde tú tienes que tomar la promesa y decir, a ver, mi pasado, ¿dónde está? Crucificado en la cruz. Toda manifestación de mi vieja naturaleza, ¿dónde está? En la cruz. Cuando yo recibo de lo que soy en Cristo Jesús, entonces soy transformado y entonces mi vida va a reflejar lo que en realidad soy. Yo te venía explicando hace días que nosotros somos un ser trino. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué si desde el día que yo recibí a Cristo, mi espíritu experimentó vida? Y no solo eso, sino que el Espíritu de Dios se unió a mí. Y todas las características morales que Dios es, yo soy, ¿por qué mi cuerpo no las está manifestando? La pregunta está en que el alma no ha sido renovada. ¿Qué la renueva o qué tiene el poder de transformarla? El Evangelio. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse y creer ¿en qué? El arrepentimiento genuino es un cambio de manera de pensar, es una metanoia. Cuando tú crees a lo que Dios dice, no a lo que tú hacías. Cuando tú crees a lo que Jesús logró, no a lo que tú pudieras hacer. Cuando tú decides atender a la voz de Dios antes de a la voz del diablo que te está condenando. Entonces hay un cambio. Le sucedió a la mujer adúltera, le sucedió a la mujer samaritana, le sucedió al mismo Saulo que después se llamó Pablo, pero gente que decidió atender a lo que describía el Evangelio y dejar de enfocarse en lo que el diablo estaba recordando de su pasado. Eso determinó que sus vidas fueran diferentes. Eso determinó que ellos tomaran el premio que Dios había establecido para ellos. Mira, te la pongo de esta manera. Tú fuiste elegido para que en esta tierra manifiestes el poder de Dios. Entonces, si Él te pone a hacer algo donde tú de repente dices, es que yo no soy capaz de hacerlo, pues vete quitando ese pensamiento que es el que el diablo pone y ve hacia adelante a lo que Dios tiene previsto para ti. Si Dios te puso a predicar ante naciones y de repente dices, no, es que a mí me da pena hablar, pues vete quitando la pena porque Dios es el que te capacita. Así que si un día en tu pasado se burlaron de ti y eso te está deteniendo, suéltalo ya. Y que eso no te detenga, para que tú estés tomando lo que Dios te eligió hacer. Y de veras te lo digo por testimonio. Cuando a mí Dios me dijo que yo iba a predicar, yo le decía, no, Señor. Si yo al maestro le decía, no me pongas a exponer, dame un trabajo. Pero cuando te das cuenta que no se trata de uno, porque es imposible por nosotros mismos, pero cuando permitimos que es la gracia de Dios en nosotros, Él perfecciona esa área débil. Porque se trata que Él sea manifiesto a través de nosotros. ¿Te gusta eso? Dios es bueno. Entonces, tu viejo hombre está crucificado en la cruz. Ahí está. No lo andes resucitando, no lo andes desclavando. Ahí déjalo. Ahí está el mentiroso, ahí está el tranza, ahí está todo lo que se te ocurre. Todo ahí quedó. Pero ya no lo hagas tuyo. Tú eres la persona que Dios dice que eres. Fíjate, quiero que me acompañes a 2 de Corintios, por favor. Capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es? Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas
nuevas, todas. Ahora, quiero leerte esta misma escritura, pero te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Te la pongo de esta manera, deja de verte desde el punto de vista humano y empieza a verte como Dios te ve. Eso es importante. Dios te llamó ya no a moverte en este ámbito terrenal. Dios te sacó de aquí para que ahora todo lo veas en el ámbito espiritual, como celestial. Amén. Fíjate, sigue diciendo, dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Te gusta eso? No sé, de veras, todos veníamos con situaciones, todos, pero Jesús nos libró de esa condición. Pero hay hijos de Dios que de repente piensan, tu vida así llegó, ¿va? Y a veces piensas que Jesús lo que hizo fue esto. Pues vamos planchándole. Y te dice, ten, aquí está tu vida. ¿Se siguen viendo las marcas? ¿Se sigue viendo sucia? Aquí se sigue viendo. Esto no fue lo que hizo Jesús. Jesús lo que hizo, aquí está tu vida. Quitó lo viejo y puso lo nuevo. Entonces tú ya no tienes que identificarte con lo que eras, tú tienes que identificarte con lo que eres. Porque así como Él es, así soy yo. Porque si Dios es valiente, entonces yo soy valiente. Si Él es sano, entonces yo soy sano. Si Él es rico, entonces yo soy rica. Y eso háblalo a cada área en lo personal. Si Él es verdad, entonces yo hablo verdad. Y eso es lo que nosotros somos. Así como Él es, así somos. Cuando tú te metes en lo que es la justicia de veras, tiene una dimensión impresionante. Porque es caminar como Él aquí. Y es ahí donde la gente va a decir, yo quiero eso que tú tienes. Porque no te van a estar viendo a ti. Van a estar viendo a Jesucristo en ti. Y eso es muy diferente. Muy, muy diferente. Ahora, en Isaías, acompáñame allá. Capítulo 43, versículo 18. Fíjate lo que dice, no te acuerdes, esta es una orden para tu vida. Dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos, la soledad. Entonces Dios te está dando una orden, no traigas a memoria las cosas antiguas. Cuando el diablo te quiera recordar tu pasado, ahí es donde tú le tienes que poner un alto. Y te digo algo, tú recuérdale su futuro. Y su futuro es estar por la eternidad en el lago de fuego. Así que márcale un alto de cuando él te quiera recordar el pasado. Resulta que cuando de repente empiezas a conocer del poder del perdón, pues ya no, tú quieres perdonar a una persona y puede ser la misma persona que está en casa, tu papá, tu esposo, lo que sea, pero tú decides perdonar. Pero esa es la decisión inicial. En ese proceso, Satanás se va a ocupar de estarte recordando la daga que te hicieron. Es más, hasta como una película va a pasar por tu mente. Y ahí es donde tú tienes que tomar tu autoridad y desarraigar, destruir esas imágenes que se están levantando, porque es el mismo diablo actuando. Y que tú le digas, dejas de recordarme porque yo decidí perdonar. Y la gracia de Dios me ha librado de todo rencor en el nombre de Jesús. Pero eso lo tienes que hablar, lo tienes que accionar. Y entonces tú vas a llegar al punto de decir, no te acuerdas de lo que te hizo, ni siquiera, ¿no? Sí, como que algo, pero ya lo solté, ya lo perdoné. Hoy te puedo hablar de que puedo testificar de que Dios perdona y te da la capacidad de perdonar. ¿Te gustaría eso? Los que han puesto en práctica el poder del perdón saben de lo que les estoy hablando. Y a los que les falte ponerlo en práctica, pues váyanlo practicando. Para que te des cuenta de que sí funciona. En tus fuerzas no puedes.
Cuando quieres recurrir a tus fuerzas, terminas como Paquita la del barrio, queriendo componer canciones para nunca olvidar. Pero cuando te mueves como Jesús, el amor te lleva a un bendecir y a orar por todas esas personas. Es otro nivel. Es otro nivel. Entonces, ¿cuántas personas nuevas hay aquí? Tú has recibido a Jesús, tú eres una persona nueva. Amén. Ahora, quiero que me acompañes a 2 Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 21. Esta es una promesa que es importante que te la estés hablando. Fíjate lo que dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y me gustó mucho esta versión porque dice: aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Fíjate qué fuerte lo está diciendo. Dice, tú y yo somos evidencia de que Dios da su aprobación a seres humanos. ¿A través de quién? De la obra consumada de Jesús. Entonces tú eres justo, no por tus méritos. Tú eres justo por la fe en Jesucristo. Eso es extraordinario. Y como justo te corresponde todo lo mismo que a Jesús. Lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces caminemos en esa identidad. Despojémonos del pasado, suéltalo. Dios solamente habla de restauración ahí. Pero que ya tu pasado no esté oscureciendo tu futuro. Tu futuro es grande. Decide vivirlo, decide tomarlo. Mira, Pau, ven. Ahora camina para allá. Pero ahora voltea hacia atrás. Pues camina, tú voltea hacia atrás. Ve a tu izquierda. Sin voltear para allá, tú sigue volteando hacia atrás. Pero camina a tu izquierda. ¿Es complicado? ¿Pudiste dar pasos enfrente? ¿O tuviste que darlo de lado? ¿Se vieron que es complicado? ¿Querer ir hacia adelante, pero tener tu mirada atrás? ¿Ya lo comprendieron? No puedes disfrutar de lo que hay adelante si sigues estancado en lo de atrás. Listo, Pau. A mí me gusta mucho cómo lo explica una predicadora. Escúchenla, es de veras, yo creo que es de las predicadoras más famosas, pero enseña mucho de eso, que es Joyce Meyer. Y ella enseña mucho del poder del perdón. Y ella explica esto con una mecedora. Dice, cuando tú no perdonas, es como si estás en una mecedora de esas de las abuelitas. ¿Vale? ¿Te mueves, sí o no? ¿Te has subido? ¿Sí o no te mueves? ¿Pero avanzas? No avanzas. Sigues estacionado en el mismo punto geográfico. Entonces, para poder avanzar, tienes que levantarte de ahí y salir hacia adelante. Entonces, es necesario que dejes de mirar hacia atrás. Le ocurrió a una mujer, mira, acompáñame a Génesis, capítulo 19, versículo 26. La ciudad de Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Y los mensajeros le dieron le dieron indicaciones a esta familia, porque Dios libra a los justos. ¿Quién dice amén a eso? Dios libra a los justos. Pero les dijo, no por ningún motivo vayan a mirar hacia atrás. Pero fíjense lo que sucedió en el 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió como estatua de sal. Espiritualmente representa, su vida estaba avanzando, cronológicamente todo se estaba moviendo, los años y los días estaban pasando, pero su vida quedó estancada en ese momento. A lo mejor cometiste un error y hoy te sigues juzgando por ese error. Suelta eso, porque hay algo más grande que Dios te tiene previsto. La obra consumada de Jesús, su sangre que ha sido derramada por ti, es poderosa para sanar todo ello. Y tu conciencia es necesario que lo sepa. Por eso necesita haber un cambio en tu manera de pensar, para que ya no pienses con tus errores, sino que pienses en lo que Dios dice de ti. Hebreos, por favor, capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿se acuerdan lo que leíamos en Isaías? Hasta que el Espíritu sea derramado, transformará la tierra, transformará la vida de la humanidad. El Espíritu Santo está contigo y su responsabilidad es transformarte.
Dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que pueda servir ¿a quién? Al Dios vivo. Entonces la sangre de Jesús es poderosa para quitar esos conceptos que en ti te estaban estorbando. Mira, te la pongo de esta manera. Sustituye el concepto que tienes de ti mismo por el que Dios tiene de ti. Lo vuelvo a decir. Sustituye el concepto que tienes de ti mismo por el que Dios tiene de ti. Y eso va a determinar cosas diferentes. Vas a caminar diferente. Porque volvemos a decir, no se trata de lo que nosotros podamos lograr, sino de lo que Él hizo por nosotros. Por eso es importante que nuestra conciencia sepa que así como Él es, así somos nosotros. Iguales, no menos, no más, lo mismo. Somos iguales a Él. Ahora, quiero terminar con esta cita. 2 Corintios, por favor, capítulo 12, versículo 7. Pablo es un ejemplo de cómo tuvo que soltar el pasado. No sé si ustedes han estudiado su vida, pero un hombre que cometió muchos errores antes de predicar el evangelio. Y el día que lo quiso predicar, la gente se burlaba y le decía, a ver, hagamos un alto, ¿qué no eras tú el que los perseguía y ahora estás de su lado? Pero ¿qué hubiera sucedido si Pablo se hubiera quedado ahí? Ahí hasta ahí hubiera llegado su ministerio. Pero él decidió sustituir el concepto de la gente por el concepto de Dios. ¿Cuántas veces estás tan enfrascado? Ay, ¿qué opinarán de mí? Pues que opinen lo que sea, la gente siempre habla de algo, bueno o malo. Lo que debe de importarte es lo que Dios dice de ti. Ya no apliques tu corazón a lo que otros dicen de ti. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay una promesa que dice que Dios te ha puesto en un tabernáculo a contención de lenguas. Déjalos que hablen. La palabra que permanece es la palabra de Dios. Amén. Pablo tuvo que hacer eso. Y en esta situación en específica en su vida, yo no sé si él estaba pasando por una situación de salud, por un área que no había atendido en su carne, no dice específicamente, pero sí nos da a conocer que la gracia de Dios vence cualquier situación, que ante la gracia nadie puede, nadie. Y fíjate lo que sucedió en el 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces... Y yo imagino este momento en la vida de Pablo, que no hizo lo que hizo Adán, que fue esconderse, sino que había una situación en su vida y estando en la presencia de Dios le dijo, Señor, quita esto, me está estorbando. Porque él estaba consciente que había un llamado especial para su vida. Y lo que me sorprende es el amor de Dios, porque jamás le refirió del acto, jamás le refirió del problema, jamás exaltó la situación, solamente exaltaba la obra consumada de Jesús. Y cuando tú has cometido un error, por más que Él quisiera que te regañara automáticamente o te juzgara o te condenara, Él solamente va a responder, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y podemos haber cometido los peores errores, pero estás en su presencia y Él te va a estar ministrando a tu corazón. ¿Quién es Jesús? Te va a estar recordando, no el error, te va a estar recordando la gracia. Y la gracia es el poder de Dios para vencer el pecado. Por eso Pablo testifica que de esa situación fue libre. ¿Y sabes qué sucedió posteriormente en su vida? Su vida no se estancó. Eso era lo que quería Satanás, que su ministerio se detuviera. Pero él llegó un tiempo lleno de años y dijo, he acabado la carrera. Terminé lo que me tocaba hacer aquí y aún me queda tiempo de vida. Un hombre que decidió aprovechar la gracia para cada área de su vida. Porque la gracia perfecciona tus áreas débiles. Entonces, tú y yo teníamos una esencia de pecadores, pero hoy nuestra esencia es de justicia.
Esa es nuestra esencia. Romanos, esta es la última cita, es lo que te estaba mencionando en el 6. Anota la 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No aceptes condenación, ya no te enfoques en el error, suelta el pasado y camina hacia el frente porque te espera el cumplimiento de tu llamado. Amén. Tu fin es grande, tu fin es grande. Así que camina hacia el frente. Dice la palabra de Dios que tú y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos, avanzamos para salvación del alma, de toda nuestra vida, y que verdaderamente testifiquemos que Dios es más real que lo que puedan estar percibiendo nuestros ojos. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios.